Daniela Salguero y yo les voy a hablar sobre la irrigación de la cabeza y el cuello. Bueno, pues la irrigación de la parte anterior de la cabeza surge de la arteria aorta, la cual se origina en el ventrículo izquierdo y que transporta sangre a todos los tejidos del organismo. La arteria aorta posee una sección curvada llamada callado de la aorta, por lo cual se originan arterias importantes como las siguientes: tronco arterial branquiocefálica, la cual se divide en la arteria subclavia derecha y la arteria carótida primitiva, o también conocida como común derecha. También está la arteria subclavia izquierda y carótida primitiva, también conocida como común izquierda. De estas, las que irrigan la cabeza y el cuello son las carótidas comunes derecha e izquierda. La bifurcación entre las carótidas comunes se llama seno carotideo. Las arterias carótidas primitivas comunes derecha e izquierda se convierten en las arterias carótidas internas y externas a partir de la cuarta vértebra. Las carótidas externas forman 6 ramas colaterales y 2 terminales. Las 6 ramas colaterales son las siguientes: arteria tiroidea superior, arteria lingual, arteria facial, arteria occipital, arteria auricular posterior, arteria faríngea ascendente, y las ramas terminales es la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Empezaremos a hablar sobre las 6 ramas colaterales de las carótidas externas. La primera rama colateral es la arteria tiroidea superior. Esta cuenta con 2 ramas colaterales, las cuales son arteria esternomastoidea y arteria laríngea superior. Cuenta con 3 ramas terminales, las cuales son rama interna, rama externa y rama posterior. Esta arteria tiroidea superior irriga la laringe, la faringe, los músculos del hioides y la glándula tiroides. La segunda rama colateral es la arteria lingual. Esta arteria cuenta con 2 ramas colaterales. La primera es la rama suprayoideo, el ramo suprayoideo, y la arteria dorsal de la lengua o lingual dorsal. También cuenta con 2 ramas terminales, la arteria sublingual y la arteria profunda de la lengua o arco ranino. Esta arteria lingual irriga la lengua, la glándula sublingual, amígdalas y epiglotis. La tercera rama colateral cuenta con 8 ramas, las cuales son las siguientes: arteria palatina ascendiente, rama tonsilar, arteria submentoniana, ramas glandulares, arteria labial inferior, arteria labial superior, arteria angular, rama nasal lateral. Esta arteria facial irriga a la cara, a la amígdala, paladar y glándula submandibular y los músculos de la mímica. La siguiente arteria es la arteria occipital. Esta cuenta con 6 ramas: la rama mastoidea, la rama auricular, las ramas esternocleidomastoideas, las ramas occipitales, la rama meningia, la rama descendente. La arteria occipital irriga el cuero cabelludo de la región occipital, los músculos del cuello, las celdas mastoideas y duramadre de la porción posterior del cráneo.
La arteria auricular posterior también es una rama colateral, la cual tiene dos ramas colaterales, que es la arteria parótida, la arteria estilomastoidea, al igual que también cuenta con dos ramas terminales, arteria auricular y arteria mastoidea. La arteria auricular posterior irriga a la cara interna del pabellón auricular, la piel del hélix y el antihélix, tegumentos de la región mastoidea, glándula parótida, músculos digástricos y otros músculos. La siguiente arteria es la arteria faríngea ascendente. Cuenta con 3 ramas. La primera son ramas faríngeas, las cuales irrigan la porción superior de la faringe. La segunda son ramas prevertebrales, las cuales irrigan a los músculos prevertebrales. Y la última es la arteria meningea posterior. Esta arteria irriga la faringe, el paladar blando, las meninges y el oído. La arteria temporal superficial tiene 2 ramas terminales, la rama parietal y la rama frontal. Cuenta con 3 ramas colaterales, la arteria facial transversa, la arteria cigomático-orbitaria y la arteria temporal media. Ahora vamos a hablar de las dos ramas terminales. La primera va a ser la rama maxilar. La rama maxilar cuenta con ramas ascendentes, con 5 ramas ascendentes, las cuales son arteria timpánica anterior, arteria meningea media, arteria meningea menor o accesoria, arteria temporal profundo media y arteria temporal profunda anterior. Igual cuenta con 5 ramas descendentes, las cuales son arteria alveolar o dentario inferior, la arteria massétrica, la arteria bucal, la arteria pterigoidea, la arteria palatina descendente, la arteria alveolar, termina hasta la arteria palatina descendente. Cuenta con 2 ramas anteriores, la cual ahora sí es la arteria alveolar y la arteria infraorbitaria. Al igual que también cuenta con 2 ramas posteriores, las cuales son arteria del canal pterigoideo y la arteria pterigopalatina. Las carótidas internas irrigan el interno del cráneo, los hemisferios cerebrales, el glóbulo ocular y sus estructuras anexas. El cuero cabelludo de la parte frontal y la raíz de la nariz entran a través del foramen magno y tiene 4 porciones. La porción cervical, la porción cavernosa, la cual tiene 3 ramas, ramas cavernosas, ramas hipofisarias y ramas meningeas. La siguiente porción es la porción petrosa, la cual tiene caroticotimpánica y pterigoidea. Y la última porción es la porción cerebral, que tiene la arteria oftálmica, la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior, la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea. En la parte posterior del cuello de las 2 arterias vertebrales originadas a partir de la arteria subclavia se juntan para dar lugar a la arteria basilar. Este conjunto se conoce como sistema vertebrasilar, que produce sangre a la parte posterior del encéfalo. La arteria basilar asciende por el surco basilar y da lugar, entre otras arterias, a las arterias cerebrales posteriores,
derecha e izquierda y a la arteria cerebelosa superior. Ahora hablaremos sobre el polígono de Willis. Las principales arterias, tanto anteriores como posteriores, que llevan sangre al encéfalo, confluyen en una especie de heptágono en la base del cerebro. El polígono de Willis. La principal función de esta estructura es el mantener siempre al cerebro vascularizado. En caso de que alguna de las arterias que forman el polígono falle, el resto siguen aportando sangre de forma continua. Ahora hablaremos sobre la irrigación facial. La mayor parte de la irrigación arterial de la cara proviene de la arteria temporal superficial y de las ramas faciales de la arteria carótida externa. La rama maxilar de la arteria carótida externa irriga la mayoría de las áreas no irrigadas de la rama temporal superficial y facial. La arteria carótida interna irriga la porción anterior de la frente y la cara dorsal de la nariz mediante ramas de la arteria oftálmica. La drenación venosa es subsidiaria a la vena yugular interna. Hablaremos del drenaje venoso de la cabeza y el cuello. El drenaje venoso del cerebro se produce por medio de pequeñas venas que forman plexos venosos y que drenan la sangre venosa del encéfalo desembocando en senos venosos de mayor calibre, los cuales serían seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior y seno recto. La sangre del cerebro y los otros componentes del encéfalo es llevada finalmente desde los senos hasta la vena yugular interna o venas yugulares internas. Por otra parte, las venas yugulares externas se encargan del drenaje de la sangre que procede del macizo facial, vena facial, maxilar, nasal, oftálmica. Y la yugular anterior y posterior reconocen la sangre del cuello. Finalmente, las venas yugulares internas y las externas derechas e izquierdas confluyen conjuntamente con la vena subclavia, formando los troncos venosos branquiocefálicos, que llevan la sangre de la parte superior del cuerpo a la vena cava superior